John Luke, el hombre lleno del Espíritu Santo que lo dejó todo para ir a un continente que conocía muy poco acerca de Cristo, el evangelista de sanidad, aquel que peleó con pasión para defender las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo contra una generación que se levantaba con incredulidad. John Lake nació el 18 de marzo de 1870 en Canadá y falleció el 16 de septiembre de 1935 a la edad de 65 años. Vivió y cumplió su ministerio con la revelación espiritual que el Señor le había dado, que la sanidad es para todos. Cuando era pequeño, su familia se mudó a Michigan, Estados Unidos. Sus padres eran personas fuertes, llenas de vigor y que tenían muy buena salud. Sin embargo, en su familia se metió un espíritu de enfermedad y de muerte. 15 de sus hermanos eran 15 hermanos y 8 de ellos fallecieron. Y los demás tenían graves problemas de salud, como John Lake. Su niñez no fue fácil, creció en un hogar triste con unos padres destrozados que tenían que afrontar la muerte de sus hijos, pero también ser fuertes para levantar, cuidar y amar a los que le quedaban. Él creció y sus recuerdos de su niñez eran tristeza, dolor, funerales, muerte, aflicción, médicos, enfermeros. El 5 de febrero de 1893 se casa con Jenny. Ellos se conocieron en Chicago y se amaban profundamente, tenían una unión muy especial en el espíritu. Estuvieron juntos en el ministerio, vivieron momentos felices y otros bastante duros, pero juntos de la mano crecieron en el ministerio y en su fe en Dios. Aprendieron a confiar, a descansar y a seguir su voluntad. Jenny falleció el 22 de diciembre de 1908. Se cree que por cansancio y desnutrición. De su primer ministerio tuvo 7 hijos. En 1913, luego de volver a Estados Unidos, se casó con Florence. Ella copió y conservó muchos de sus sermones. Con ella tuvo 5 hijos. Durante 32 años siempre hubo un familiar en su familia que era inválido o tenía una enfermedad de muerte. Una enfermedad que afectó mucho a Lake en su juventud fue el reumatismo. Él lo escuchó acerca de un ministerio de sanidad que estaba en Chicago. De John Dewey decidió viajar para que oraran por él y durante uno de sus servicios quedó completamente sano. A partir de este momento, John no quería que esto siguiera sucediendo en su familia y llevó uno por uno fueron sanos en este ministerio. Cuando iba a llevar a una de sus hermanas, llegó a la casa y la encontró sin pulso y inconsciente. Al ver al bebé que ella tenía, se negó completamente al dejarla ir. Le mandó un telegrama a Dewey y al recibir su respuesta se llenó de fe y decidió empezar un ataque espiritual en contra de la muerte, reprendiendo con firmeza en el nombre del Señor Jesús. Y en menos de una hora su hermana había revivido. En él se había encendido un espíritu de odio contra la muerte y contra la enfermedad. No tengo palabras para expresar a otra alma el clamor que había en mi corazón y la llama del odio por la muerte y la enfermedad que el Espíritu de Dios había encendido dentro de mí. La misma ira de Dios parecía haberse apoderado de mi alma. 2 años después del matrimonio, la enfermedad llegó a su casa. A Jenny le diagnosticaron tuberculosis y serios problemas cardíacos. Con el tiempo ella empeoraba cada vez más y las dosis del medicamento eran cada vez más fuertes, pero John se negaba a dejarla ir y se preguntaba dónde está el poder de Dios. Y sucede en ese momento algo sorprendente, lleno de sentimientos, confundido y desesperado, arroja la Biblia a la chimenea y cuando se acerca a recogerla, su vista cae en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él entendió que no era Dios quien estaba trayendo enfermedad a la vida de su esposa y a la de toda su familia, sino que era Satanás que estaba trayendo enfermedad y muerte, que estaba oprimiendo y afligiendo a su familia. Al leer Lucas 13:16 entendió que Jesús no solo murió para limpiarnos del pecado, sino que murió para traer sanidad y vida a su familia y a su esposa.
También entendió que a través de su vida Jesús podía hacer un milagro, traer libertad y sanidad a las personas afligidas. Este versículo explotó en la mente y en el corazón de John y nunca volvió a ser el mismo. Entendió que el que oprime y el que trae aflicción, muerte y enfermedad es Satanás y no Dios. La historia de la sanidad de su esposa se extendió rápidamente por todo el país y las personas se agolpaban a la puerta de la casa de John para que oraran por ellos. En 1901, John se mudó a Chicago para estudiar la sanidad divina con Dowell. Allí muy rápidamente empezó a estudiar, a predicar y a trabajar. En 1907 se fue de Chicago y empezó a hacer una gran fortuna con su trabajo secular. Sin embargo, el llamado al ministerio en John seguía ardiendo y cada vez era más fuerte, pero él aprendió que mientras estaba en el trabajo, estar siempre conectado con el Espíritu Santo. En 1906, John empezó a orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Durante 9 meses él estuvo orando por esto, sin embargo no lo recibía y él pensó que entonces esto no era para él. Pero un día, poniendo las manos sobre una señora que estaba enferma, fue lleno del Espíritu Santo. Después de ser bautizado por el Espíritu Santo, el deseo de servir de lleno en el ministerio aumentó. En 1907, John y Jenny decidieron vender todo lo que tenían y hacer un voto de consagración al Señor y depender solamente de Él. Empezó un proceso en el que ellos empezaron a confiar en Dios y de dar todo lo que tenían para empezar a predicar. En esto el Señor les dijo que debían ir a África. Esto fue muy sorprendente porque cuando John era un niño se despertó en él un gran interés acerca de este país y cuando era más joven empezó a tener visiones espirituales respecto a él en África más que en Estados Unidos. En obediencia ellos empezaron a preparar todo para su viaje a África. Se unieron al Ministerio de Sanidad y Liberación de Tom, en el cual clamaban por el Espíritu Santo, y en 1908 empezaron a reunir todo el dinero y milagrosamente Dios proveyó para todo lo que necesitaban. Luego del viaje a África todo fue sorprendente y el Señor proveyó a ellos de una manera sobrenatural todo lo que necesitaban. Luego de unos días abrió la oportunidad para el ministerio. Para el primer servicio asistieron 500 personas. Las personas eran sanadas, liberadas y bautizadas por el Espíritu Santo y miles recibían al Señor en su corazón. Rápidamente la noticia se extendió por todo el país. Las personas viajaban y se agolpaban para que John orara por ellos y fueran sanos. Se escuchaban miles de testimonios del poder de Dios que se había manifestado en cada hombre. En este país había sed, había hambre y querían saber más del Señor. Y aquí se despertó un gran avivamiento en este país. John se estableció primero en Johannesburgo y en menos de un año ya había plantado 100 iglesias. Esta hora lo mantenía frecuentemente lejos de su hogar. En tan solo 5 años de ministerio había producido 1.250 predicadores, 625 congregaciones y 100.000 personas habían recibido a Jesús en su corazón. Pero la cantidad de milagros es imposible demostrarla y dar una cantidad exacta, porque eran muchos los testimonios de las personas que llegaban. En 1912, John decide regresar por completo a Estados Unidos. En 1914 empieza a viajar por todo el país, empezando por Spokane. Allí estableció cuartos de oración, donde sucedían aproximadamente 100.000 sanidades. El caso más notable de este lugar fue el caso de un niño que tenía la cabeza en forma de un yate. Según las estadísticas, entre los años 1915 y 1920, Spokane fue la ciudad más sana del mundo debido al ministerio de John Lake. El alcalde hizo una ceremonia pública para honrar sus esfuerzos. Los registros exactos de Jake mostraban que hasta 200 personas por día recibían ministración. En 1920, Lake se mudó a Portland, Oregon, donde pronto inició otra iglesia apostólica y un ministerio de sanidad similar al de Spokane. En ese tiempo, John tuvo una visión donde un ángel se le apareció y abrió la Biblia en el libro de Hechos, señalando el derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el ángel también mostró a Lake otras manifestaciones y revelaciones espirituales de este libro. Esto despertó en él un profundo deseo de querer más acerca del Espíritu Santo y de tener ese derramamiento también sobre su vida.
A partir de ese día, Lake duplicó su trabajo y durante 11 años siguió viajando por todos los Estados Unidos ministrando sanidad.